Bien, vamos a hacer el ejercicio 79 del tema 4 para repasar Thevenin, pero esta vez usando bobinas y condensadores, ¿vale? El circuito que nos dan es el siguiente. Bien, tenemos un condensador 1, tenemos un condensador 2, tenemos una bobina L y una resistencia R, y aquí una fuente de voltaje. Y los valores son: el condensador 1 tiene una reactancia de valor igual a 14 ohmios, ¿vale? Que esto se puede escribir igual a J 14 ohmios. 14, ¿vale? Esto en los cálculos, si os acordáis. Menos J14, ¿vale? El condensador 2 tiene una reactancia igual a 10 ohmios. Si os acordáis, pues esto se representa con menos 10J. Menos J10, ¿vale? La bobina tiene una reactancia de 6 ohmios. Esto se pondría J6 en matemática, en geométrica, ¿vale? Y la resistencia tiene un valor de R igual a 40 ohmios. Punto. No tiene J ni nada, ¿vale? Entonces nos pide hallar el hacer Thevenin, ¿vale? Es un circuito equivalente en el que hay una fuente de voltaje, que es el voltaje de Thevenin, conectado a una resistencia, que es la resistencia de Thevenin, y en serie con lo que pongamos, lo que haya entre los terminales que queremos analizar. Este sería el punto A, este sería el punto B. Y aquí habría pues la resistencia de 40 ohmios, ¿vale? Entonces, para que lo veamos, aquí voy a poner que estos son 14 ohmios, estas son 6 ohmios, esto es 10 ohmios y estas son 40 ohmios, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? A continuación, tenemos que hacer el Thevenin de esto. ¿Cómo se hace el Thevenin de esto? Bien, los pasos son: primero, quitar lo que hay entre los terminales a analizar, ¿vale? Eso es lo primero que hay que hacer. Perdón que no se vea, pero bueno, lo apunto para que os vayáis acordando mientras vayáis viendo el vídeo. Entonces, cojo lo que hay entre los terminales A y B y lo quito. Entonces me queda un circuito tal que así, con un condensador que se bifurca en una bobina, llega al terminal A. Y esto va a un condensador y llega al terminal B. Quedaría así, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer después? Segundo, hallar la resistencia entre A y B, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Lo que hay entre A y B es, empezamos por A y llegamos y hay una bobina. Esto es A. Hay una bobina. Después de la bobina se bifurca en dos caminos. En este camino hay un condensador y una fuente de voltaje. Y en el otro camino hay un condensador. Los dos caminos se juntan en este punto y este punto va al punto B, ¿vale? Entonces, este es el condensador 1 y este es el condensador 2 y la L. Este es el condensador 1, la L y el condensador 2. Entonces, tercero, quitar las fuentes de voltaje, ¿vale? Hay que anularla. Entonces nos queda una bobina, un condensador
un condensador y el punto B. ¿Vale? El condensador 1 y el condensador 2. Bien. Entonces, a partir de aquí hay que hallar este pequeño sistema como si fuera una resistencia única. Entonces, lo que tenemos que hacer es, todo esto tiene que ser una resistencia, cambiarlo por una resistencia equivalente que va a ser la resistencia de Thevenin. ¿Vale? Si nos ponemos la resistencia de Thevenin es igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces hacemos X1, o sea, C1 daba una reactancia de menos J14. Y X2 daba una reactancia de menos J10. Y la L daba una reactancia de 6J, J6. Entonces vamos a hacer estos paralelos y en serie con esto. Entonces los paralelos de esto sería... primero hacemos esto, ¿no? O sea, esto va a pasar a ser esto. ¿Vale? Sí se ve. A ver si se ve. Esto va a pasar a hacer esto. Entonces primero vamos a hallar esta C, que la voy a llamar la C3, ¿vale? Que es imaginaria, es la equivalente de estas dos. El C3 es igual a C1. En verdad sería el inverso de la suma de los inversos. C1 más 1 entre C2. Que eso, cuando hay solo 2, se puede poner de esta manera. C1 por C2 entre C1 más C2. Y eso es igual a menos J14 por menos J10 entre menos J14 más menos J10. ¿Vale? Y esto nos da J por J menos 1. Porque J es igual a raíz de menos 1. Entonces J al cuadrado es igual a menos 1. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos menos J14 por menos J10. J por J menos 1. Como esto es negativo por negativo, positivo. Por menos 1, negativo. 14 por 10, 140. Menos 140 entre menos J14 menos J10 son menos 24J. Menos J24. ¿Vale? Si multiplico por J abajo y por J arriba, me queda J por J menos 1. Por menos 1, positivo, 24. Y arriba menos J, 140. ¿De acuerdo? Entonces divido 140 entre 24 y me da... vamos a ver. Bueno, ahora, vale. 140 entre 24 me da un valor de 5,83 periodo, o sea, 83 periodo menos J. ¿Vale? Este sería el valor en ohmios del condensador equivalente. Ahora, como están en serie con la bobina, vamos a ver qué pasa, porque tenemos si esto fuera un triángulo, este fuera el eje de coordenadas, ¿vale? Donde esto es la resistencia y esto es la reactancia, ¿vale? Si tuviera un eje de coordenadas donde el eje Y es la reactancia y el eje X es la resistencia, pues tendría resistencia 0. O sea, en esta rama, ¿no? No hay ninguna resistencia, entonces todo va a ser en el eje Y. Y tengo menos 5 J hacia abajo, ¿sabes? Tengo aquí menos 5,8 elevado a 3 hacia abajo, que es del condensador, de XC3. Y tengo lo que vale la bobina, que sería más 6 hacia arriba, ¿vale? Más 6. Entonces el total me da más 6, me daría un total de, en otro eje solo 1 de, a ver, menos 6, negativo, más 6, de 0,16 periodo J, ¿vale? Sería como si tuviéramos una bobina, es decir, que esta rama, en definitiva, es solo una bobina, ¿vale? De valor 0,16 periodo, ¿vale? Sería la XL2, ¿vale? Este se pondría con J 0,16 periodo, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos como resistencia de Thevenin, ¿vale? Si venimos aquí otra vez, tenemos esto, ¿vale?
como resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es J 0,16 periodo, ¿vale? En verdad no se pone la J, pero bueno, habría que poner XL, la reactancia es igual a 0,16 periodo ohmios. Entonces, pues ya está para hallar. Vamos a ver. El voltaje ahora sería... Esto es para hallar la resistencia de Thevenin. Para hallar el voltaje de Thevenin tenemos que hallar el voltaje entre el punto A y B, ¿vale? ¿Y cómo es eso? Bien, pues en esta misma resistencia lo podemos ver. Aquí tengo, en esta misma rama, me refiero, en este apartado que he hecho para calcular la resistencia de Thevenin. Entonces aquí teníamos la fuente de voltaje, que no lo he puesto, pero era de, a ver, 100 voltios creo. 110 voltios, a ver. De 110 voltios a 50 hercios. ¿Vale? Entonces, en esta fuente de voltaje, o sea, en esta rama me refiero, tengo esa fuente de voltaje, que son 110 voltios. Esos 110 voltios están en esta rama, ¿vale? Y lo que hay en esta rama va a ser lo mismo que hay en esta rama. Y como está cortocircuitado, el voltaje que hay aquí va a ser el mismo voltaje que hay aquí, ¿vale? Porque las bobinas no tienen resistencia. Entonces, y esto no va a tierra ni va a nada, no va a nada. Entonces, el voltaje que hay aquí es el mismo voltaje que hay aquí. El voltaje que hay aquí es el mismo voltaje que hay aquí. Entonces, por así decirlo, esto es solo un cuadrado. Un cuadrado de este tipo. Tenemos la fuente de voltaje, el condensador 1 y el condensador 2. Si os dais cuenta, ¿no? Sería el cuadrado que tenemos aquí. Entonces, le voy a poner condensador 1. Más bien, en el mismo sentido, condensador 1, condensador 2. Tengo 110 voltios. Entonces esos 110 voltios se van a gastar en los dos condensadores. Entonces si un condensador vale 14 y el otro vale 10, pues 110 entre 24 es el valor de la intensidad, ¿vale? Es una intensidad desfasada a menos 90 grados y es 4,583 periodo amperios desfasado a menos 90 grados, ¿vale? Porque esto es menos J, menos J24, que es igual que si pusiera 24 a la menos 90, ¿vale? Y como el voltaje está desfasado 0 grados, pues 0 menos 90 pues sería más 90 el desfase de la corriente. Bueno, como sea, esa corriente multiplicada por cada condensador va a dar la caída de tensión en cada voltaje. Entonces, por ejemplo, la caída de tensión en este voltaje, en C2, va a ser esta corriente por C2. Entonces lo voy a hacer 4,583 periodos por el valor del condensador 2, que es 10, me da un voltaje de 45,83 voltios. ¿Entendéis? Y eso es lo que cae de aquí a aquí. Y eso es, pues, el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es 45,83 voltios. ¿Por qué? Porque lo que cae aquí, como hemos dicho, aquí se comparte y aquí se comparte. Entonces, es lo que hay entre el punto A y B son 45,83 voltios. ¿Vale? Lo podríamos comprobar porque si en esta rama tengo 110 voltios y el condensador, vamos a ver cuánto cae en el condensador. En ese condensador caerían los 4,583 periodo amperios por el valor del condensador, que es 14. ¿De acuerdo? Son 64 voltios. Pero como en esa rama hay una fuente de voltaje de 110, 110 menos eso nos da precisamente los 45,83, es decir, que están equilibradas las dos ramas. Obviamente tienen que ser iguales, ¿vale? Entonces ya tenemos el sistema de Thevenin resuelto. Tengo 45,83 voltios, ¿vale? Y la resistencia de Thevenin es J 0,16 ohmios, ¿vale? Que sería como si fuera una bobina. Entonces nos pregunta el ejercicio, ¿cuál es el valor de la corriente por la resistencia R? Bien, pues la resistencia total de esto, ¿vale? Va a ser R, un triángulo así, R, y aquí la resistencia de Thevenin, ¿vale? Y esto me va a dar la impedancia, ¿vale? Entonces la corriente va a ser el voltaje, intensidad es igual al voltaje entre impedancia. Entonces, la impedancia es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más la resistencia de Thevenin al cuadrado. Y eso me da una impedancia de... Vamos a ver.
A ver, el 0,16. 140 vale, al cuadrado. Más. El valor de la resistencia es 40 al cuadrado. Hago la raíz de eso y prácticamente son 40. Prácticamente son 40 porque si os dais cuenta el valor de la bobina es muy pequeño. Entonces prácticamente la Z es 40 ohmios, ¿vale? Y el desfase sería también muy pequeño, un ángulo muy pequeño, menor que 1, ¿vale? Voy a poner menor que 1 grado. Entonces la intensidad que va a circular por la resistencia R va a ser el voltaje, que es 110 voltios, entre la impedancia, que es 40. Y eso nos da 110 entre 40, una intensidad de 2,75 amperios.